se situaron los fondos para poner al día los salarios. Tengo entendido que el Ministerio de Finanzas puso a disposición 60 millones de quetzales para que esto se pueda ya regularizar. Los hospitales han aumentado su demanda. Primero, por la gran cantidad de heridos que llegan por la criminalidad. Segundo, por los accidentes de tránsito que cada día son más. Y tercero, porque mucha clase media ya no le alcanza para ir a hospitales privados y está buscando hospitales públicos. Es decir, no se calculó el incremento de demanda que habría sobre nuestra red hospitalaria. Pagarse lo que se debe y preverse lo que se tiene que pagar hasta el 31 de diciembre. ¿Este dinero abarca ese? Pues esa es la esperanza, que el Ministerio de Finanzas disponga de liquidez para darnos, pero hemos pedido prioridad para el Ministerio de Salud. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Crisis Salud es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes. Ya tenemos mensajes con esa etiqueta. Nos dice Félix, ¿qué se dijo hoy? Que no se sabe en qué se gastaron. Esto está para enfermarse, pero mejor no, porque no hay medicamento. Es lo que nos dice. Es consecuencia de la corrupción desmedida a la que nos acostumbraron los gobiernos anteriores. El doctor Zavala, es una crueldad y sufrimiento humano cuando una persona fallece o sufre en vida por no tener para comprar medicinas. Pablo nos dice, qué triste ver que hay que hacer huelga de hambre para ser atendidos. Por favor, no negocien con la salud. Nos dice Jorge, crisis salud. ¿Y dónde queda la crisis justicia? Indudablemente, Jorge, el sistema general del Estado de Guatemala está en una situación crítica en la salud, en la justicia, en la seguridad, en la educación. El problema es que yo veo poco probable, Jorge, de que todo se pueda solucionar de un plumazo. No poco probable, lo veo imposible. Habrá que ir priorizando los temas y tratando de sacar adelante algunas cosas del Estado para poder ir a afrontar lo otro. Si se intenta afrontar todo de junto, será poco probable tener buenos resultados. Eric nos dice, ¿cuánto estarían dispuestos los diputados a donar para solventar la situación de la salud? Son vidas con las que se están jugando, es lo que dice Eric. Va más allá de eso, Eric. Creo que hay que entender que va más allá de cuánto puede aportar un diputado. Va más allá. ¿Cuánto estamos dispuestos todos como Estado a aportar por un sistema de salud que funcione? Eso sí, por supuesto, con los controles necesarios, con la administración adecuada, con el rigor en el gasto público, que eso no solo compete al tema de salud, compete a todas las compras y contrataciones del Estado. La privatización no es la solución, la red privada es excesivamente onerosa y los médicos cobran hasta las órdenes por teléfono, es lo que nos dicen. Y nos dice también Xavi, los sindicatos están presionando para el pacto colectivo, los insumos y medicamentos los desaparecen. Mario, hay que felicitar a los médicos que han hecho hasta lo imposible para atender a los enfermos. Mis respetos para ellos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Mario. Brandon, y todo el dinero que se ha incautado ilícitamente, ¿por qué no se utiliza para pagar deudas de salud y abastecer a los centros? Incluso el dinero que se incaute y que entra en un proceso de extinción de dominio ya tiene rubros específicos a los cuales va destinado. O sea, no es que usted pueda tomarlo y decir, bueno, como tengo una crisis, lo voy a aportar de una manera clara a esto. No es tan así como lo estamos planteando, Brandon. Y el doctor Hernández, ¿cuántas vidas ha cobrado esta crisis? Seguramente muchas, por lo tanto debe de juzgarse como crímenes de lesa humanidad. Te doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra a Mario Rosales. ¿Qué tal, Juan Carlos, Ana Lucía y a toda la audiencia de las 10 p.m.? Bueno, hay que empezar diciendo, Juan Carlos, que realmente esta crisis no es nueva. Nos hemos pasado los últimos 4 años de crisis en el sistema de salud pública. Hay que remontarse a cuál es la primera acción que toma Otto Pérez Molina como presidente pasado el 14 de enero del 2012. Declara la red de hospitales nacionales y todo el sistema de salud en emergencia.
entonces desde el año 2012 traemos arrastrando una crisis que hay que decirlo, tampoco es de la administración de Otto Pérez Molina. La crisis de la salud pública tan solo devela que nunca ha sido prioridad de los gobiernos. La salud pública siempre ha sido relegada en cuanto a presupuestos, siempre ha sido relegada en cuanto a insumos y ha sido relegada, digamos, para beneficio de la población, pero vaya que pocos le han sacado bastante jugo al tema de la salud pública. Esta investigación de la CICIG y el Ministerio Público en cuanto a los negociadores de salud, que abarca al Seguro Social, y ya de palabra del comisionado Iván Velázquez, se va a empezar toda una pesquisa, toda una investigación a la red de salud pública para ver qué otros negocios han habido en los hospitales nacionales en la compra de medicamentos, en la adjudicación de millonarios contratos. Hay que mencionar también que es de verdad ilógico que en este país tan solo hayan dos grandes hospitales como el Roosevelt y el San Juan de Dios. O sea, en los últimos 35 años ningún gobierno se ha preocupado en construir otro hospital. O sea, si nos remontamos 35 años atrás, las necesidades de salud de la población y el número de habitantes de Guatemala era absolutamente otro. Hoy, 2015, seguimos contando con los dos mismos hospitales, pero con nuevos problemas que aquejan la salud de los guatemaltecos. Eso por un lado. Por el otro, también creo yo que no vamos a solucionar la crisis de salud con estar hablando de incrementar el presupuesto que se le asigna año con año a esta cartera. Si bien, hay que decirlo, es bastante magro para las necesidades que hay que cubrir, el tema no pasa por el dinero. Aquí creo yo que lo que tenemos que hacer, y por eso hay que insistir, la historia colocó al presidente Jimmy Morales en este momento, 2015, 2016, en este país, lo colocó para encabezar una reforma profunda. El Estado guatemalteco, tal y como está diseñado, ya colapsó. El Estado guatemalteco, tal y como fue diseñado, si nos queremos atañer solo al tema de salud pública, ya está colapsado. Las formas en que se compran los medicamentos ya colapsó. Solo ha sido negocio para unos cuantos. Entonces creo yo que es imperativo, es sumamente importante que el presidente Jimmy Morales encabece esta reforma, porque ya el sistema de salud, tal y como está diseñado, ya no da para más. Es importante, por ejemplo, empezar realmente una redistribución del presupuesto para el tema de prevención. Acá, por ejemplo, Juan Carlos, hoy platicaba yo con el director del hospital Roosevelt. Imagínense, 76,000 embarazos de enero a noviembre de este año, 76,000 embarazos en niñas de 14 a 19 años de edad. O sea, aquí estamos hablando tan solo el día domingo. Imagínense ustedes, tan solo el día domingo, el hospital Roosevelt en la madrugada del día domingo tuvo que medio paliar la crisis con los bebés, 850 pañales. 850 pañales solo para la madrugada del día domingo. Acá hay que realmente entrar al tema de qué está pasando, cómo prevenir estos embarazos prematuros, Juan Carlos, porque ¿vamos a seguir incrementando presupuesto para comprar pañales o vamos a entrarle de raíz al problema que está colapsando la maternidad del Hospital Roosevelt, del San Juan de Dios, de los hospitales nacionales regionales? Entonces yo creo que acá el tema imperativo es una reforma del Estado que abarque el sector salud y dos, empezar ya una política agresiva de prevención. Si nos vamos a pasar reaccionando a las enfermedades, no va a haber presupuesto que alcance. De atención primaria en salud, que es la primera etapa que para todos los expertos en materia de salud, pues es la que tiene un menor costo y la que puede generar mayor bienestar para la población en general. Vámonos a las redes, estamos con Crisis Salud como nuestro hashtag de la noche. ¿Quién quiere más hospitales cuando los que existen no están abastecidos? Es la pregunta. Jorge Mario, ¿por qué dicen que las empresas Sigma están relacionadas con los medicamentos del gobierno? ¿Pueden explicar? No sé, yo no tengo el dato de la empresa Sigma, aunque podría revisarse en Guatecompra si es que tiene algún procedimiento de contrato con el Estado. Son contratos públicos en su mayoría. En su mayoría le digo porque deberían de ser todos, pero hay algunos que tienen algún método disfrazado muy serio.
hay dinero cautivo en las cuentas de Alejos, extinción de dominio, y vamos a ver si no aparece. Bueno, ya hay dinero que ha sido congelado y aún así no aparece. Plazas fantasmas, medicamentos sobrevalorados, abusos de los sindicatos, robo hormiga, años de desinterés en el tema de salud. Yo estoy de acuerdo con todo lo que plantea y creo que aborda buena parte de los elementos que afectan al Sistema Nacional de Salud. Las plazas fantasmas, que esas vienen del área gubernamental, del diputado, del alcalde, de aquellos que tienen poder de coaccionar a la autoridad del hospital. El medicamento sobrevalorado, que también viene del gobierno central, de las compras, de los contratos abiertos, pero también de aquellos malos empleados que, hay que decirlo, no son todos, pero que cometen robo hormiga, que hay desinterés, de aquellos sindicalizados que no quieren dejar su plaza porque es un buen negocio estar dentro del sindicato. Hay de todo dentro del espectro. Francisco, en la tarde escuché que un conserje del Congreso gana más que el director del Hospital Roosevelt. Eso es, Francisco, debido al Pacto Colectivo de Condiciones Laborales del Congreso de la República, que le otorga un aumento anual ya estipulado del 10%, por lo tanto, pues usted con el paso de los años llega a tener salarios que no están acorde a la función que van ejerciendo, ¿no? Exacto, exacto. ¿Por qué los sindicalistas no tienen atraso en sus pagos? ¿Por qué todos ellos pertenecen al renglón 011, personal permanente? Nos dice, los sindicatos están presionando para que... Ok, ya lo leíamos hace un momento, tengo otra serie de mensajes. Janet nos dice, yo no creo que en Guatemala se necesite construir más hospitales que compitan con los privados, es lo que nos dice Janet. No sé si lo plantea desde el punto de vista del Sistema Nacional de Salud o del Instituto Guatemalteco de Seguridad Pública. Creería yo que por el lado del ICS lo está planteando. Janet, sí. Porque lo otro ya existe. Sí. Nos dice Otto Pérez Molina y Valdetti, caso lavado y política, Ixpisa, allí está parte de la solución a la crisis de salud. Como bien lo plantea Antagónica, es parte de la solución, no por completo. Que haya la libertad de escoger salud pública subvencionada por el Estado o las aseguradoras, o usar lo nacional como en Chile. Estamos teniendo una confusión con el Seguro Social. Ahí está hablando de la Seguridad Social. Sí, pero, a ver... También es otra joya de la corona, claro, por supuesto, pero no es el tema en este... El gobierno de Álvaro Colón se gastó montones de dinero para regalar y nunca le puso atención a la salud. Bueno, ahí hay otro tema, y que fue la famosa gratuidad que se tuvo durante el gobierno de Álvaro Colón Caballeros, tanto en salud como en educación, y que con el paso de estos 4 años hay quienes analizan el tema de la gratuidad y no lo analizan de una manera, ¿cómo decirle?, positiva en el tiempo, y vamos a hablar por qué. En todo lo correcto, licenciado, los que tienen que distribuir todo en el Estado, no más los que tienen que distribuir todo en el Estado, no más impuestos para cubrir sus robos, no más. Y el doctor Figueroa, ¿y los salarios qué? Los trabajadores de salud pública pagamos cuentas por pagar y tenemos el derecho a recibir nuestro salario puntual. En eso, doctor Figueroa, estamos absolutamente de acuerdo. Sí. Absolutamente de acuerdo. A ver, si el empleado público también debe de ser dignificado, pero también debe tener un compromiso por servir. Es que va en una y otra vía. Yo no dudo que haya médicos absolutamente comprometidos con hacer una labor ejemplar, honorable y digna. Y otros que merecen incluso mucho más, Juan Carlos. Por supuesto. Por supuesto. Ana Lucía Mazaríos. Juan Carlos, Mario y a todos los que nos acompañan en esta ocasión en A las 10 p.m. Gracias por participar con nosotros todos los días, libre y abiertamente. Sin duda alguna, el tema de la salud es uno de los que más afectan hoy en día a nuestra población. Ya lo decían hoy autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es la peor crisis de salud que se ha registrado o documentado en todos los años de la historia de Guatemala. Nunca antes se había visto una situación como esta. Hoy el ministro de Salud salía declarando con respecto a al cierre de la consulta externa de diferentes hospitales, 3 de ellos en este día, más otros que ya se habían venido anunciando en otros, muchos paros de labores y otras amenazas de medidas de hecho que tomarían los trabajadores de esta cartera en caso que no se les llegara a cancelar sus salarios y además no se pudiera cumplir con el abastecimiento de los medicamentos. De verdad, esta es una violación a los derechos humanos de muchas personas que merecen
y que están con todo su pleno derecho para poder contar con la asistencia del Estado con respecto a la salud. ¿Por qué? Porque así lo está garantizando la Constitución por el momento. Sin embargo, como bien lo decía también el ministro, este no es un tema solo presupuestario, va mucho más allá. Y por ello lo primero que hay que abordar es el tema de la corrupción. La corrupción, sin duda alguna, es el monstruo que se está comiendo no solo el servicio de salud, sino que muchos de los servicios que está dando el Estado hasta ahora. Lo que debe de hacerse ahora es exigirle a las autoridades, sobre todo a la Contraloría General de Cuentas, que ha estado dormida completamente en todos los últimos meses. Todos los procesos que se han venido revelando con respecto a los hechos de corrupción, ninguno de ellos los ha venido revelando la Contraloría General de Cuentas y tienen responsabilidad directa de todo lo que está pasando. La Contraloría pareciera ser parte de la corrupción, porque al no denunciarlo y al no trabajar en la única función que tienen, de verdad están siendo parte de lo que muchos guatemaltecos están sufriendo ahora. Son parte y son responsables de las diferentes muertes que se han venido registrando a raíz de la falta de cuidados de parte del Ministerio de Salud, de la red de hospitales nacionales. Esto es a raíz del robo a mano armada que hemos sufrido durante los últimos años de parte de diferentes funcionarios, y que esto nos lleva no solo a los contratos multimillonarios que se han registrado, sino en los diferentes robos y a la falta de conciencia que también se registra en los trabajadores sindicales, en muchos de los trabajadores que están dentro de la cartera de salud y que es la fecha, solo se preocupan por qué otro aumento van a tener, sin darse cuenta que cuando llega un guatemalteco a exigir sus servicios, a exigir con urgencia un cuidado, lo único que hacen es tratarle mal. Ni siquiera en esa atención de primer nivel, como se le dice, se ha buscado atender bien al guatemalteco, darle el servicio que él se merece, y eso de verdad es también un acto de corrupción. Es un acto de corrupción que el guatemalteco no pueda acceder a eso con causa o a raíz de los hechos de robos que se han venido registrando en esta clase de carteras. Sin duda alguna, la red hospitalaria, el ICS y muchas otras carteras forman parte de las principales fuentes de enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios de turno, de financistas y de allegados a autoridades, que, como bien decía Mario, debe ser el inicio que ahora se debe de plantear en cuanto a las reformas. Pero más allá también debemos de velar también por los procedimientos internos del sistema de salud para la compra de medicamentos. Son demasiado tardíos, son muy burocráticos y no se dan cuenta de la urgencia con la que se necesitan de esos medicamentos. Por supuesto, esto debe ir acompañado de muchos otros mecanismos de fiscalización, de transparencia, que puedan velar y garantizar que se esté realizando de la misma manera. Y por último, terminando con las declaraciones que hoy emitían algunas autoridades de finanzas, señalando la gran transferencia millonaria que se le había hecho al Ministerio de Salud y que pese a ello todavía estaban trabajando en números rojos o con un gran déficit presupuestario. ¿Qué pasó con ese dinero? Esa investigación se debe de realizar y debemos nosotros saber cuanto antes quiénes más forman parte de esta red de negociantes de la salud, quiénes son estos mercaderes que se están enriqueciendo a costas de la desgracia de muchos guatemaltecos que llegan a atenderse porque no les queda de otra y lo único que reciben es un pésimo trato, y eso no es justo. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Ana Lucía y con lo que planteaba el doctor Figueroa. El empleado público, el médico, la enfermera, el trabajador administrativo del Ministerio de Salud está de verdad en pleno derecho de recibir su salario. Aquel que lo hace con dignidad, pero aquel que receta dolosamente para incrementar sistemáticamente los números de determinado medicamento, aún así no sea el adecuado para ese paciente, ese sí debe de ser castigado. Total. O sea, y ese empresario que le paga viajes al médico, que los manda a congresos médicos que duran 1 hora y pasan una semana en playas del Caribe, y eso no es que me los hayan contado, es que yo conozco médicos que se han ido. Y también, Juan Carlos, creo yo que aquí hay que poner en el tapete la irresponsabilidad de ministros de salud de administraciones pasadas que han cedido a las presiones de firmar pactos colectivos cuando de verdad las finanzas del ministerio no dan para eso. Pero como hay que quedar bien con este sector, y de verdad, aquí no es que tengamos nada contra el sindicalismo, y no es que tengamos nada contra este sector, pero sí hay que decirlo. Hay un aprovechamiento, hay una irresponsabilidad de ministros. El señor Jorge Villavicencio, ¿dónde está?
Bueno, ¿Dónde está el pero señor Jorge Díaz? en ¿Y el caso dónde recae la responsabilidad de cada uno de esos ministros que han firmado pactos colectivos con tinte completamente político e irresponsable al no darse Desfinanciados. cuenta? Por eso mismo, a eso me refiero con irresponsabilidad. ¿Cómo es posible que un ministro tenga la capacidad para firmar algo que no tiene ninguna clase de fundamento? Y Es no que tiene eso simplemente responsabilidad penal, hay que decirlo. no. Así es. voy a las redes, tengo mensajes con nuestro hashtag La Noche Crisis Salud. La principal crisis que se debe combatir es la corrupción, ya luego sigue la crisis salud, economía, violencia, lo que sea, es lo que nos dice. Yo estoy de acuerdo, el tema de la corrupción es enorme, pero yo a este espacio lo he dicho varias veces, hoy los guatemaltecos estamos muy claros en cuanto a la corrupción. Durante más de 10 años fuimos permisivos, tolerantes, indolentes ante la corrupción. Es más, hasta la llegamos a aplaudir, hasta llegamos a decir, oiga, ¿qué pilas este que va de impuestos? O este que consiguió una plaza fantasma y ahora solo llega a cobrar. Hombre, eso no se vale tampoco como sociedad. O Nos decir, afecta. robaba, pero no tanto. No tanto, eso nos afecta a todos, de verdad. Sí, no, hombre. Brenda nos dice, si se le da prioridad al presupuesto del ejército, en lugar de atender la crisis de salud, en verdad el gobierno apesta, es lo que nos dice Brenda. Mario, es una vergüenza lo que está pasando en los hospitales por culpa de gobiernos irresponsables y corruptos. Adrián, sindicalistas igual diputados, igual extorsionistas, igual ladrones de recursos del Estado. Elmer, en este momento crisis salud, luego enero crisis educación, gracias a un mal uso de las finanzas públicas. Urgen acciones, Jimmy Morales, es lo que dice Elmer Palencia. Nos dice Fernando, a estas personas que se roban los medicamentos deberían de ser tratados como asesinos, nos dice Hamilton. En el hospital Roosevelt, por cada persona que sale con su hijo recién nacido, tienen que dar una donación de pañales. A ver, ese es el tema de la gratuidad, Hamilton. Y bueno, entiendo lo que usted plantea, habrá quienes no puedan, ¿sí? Habrá quienes de verdad los recursos son para sobrevivir y hay que, como sociedad, ser solidarios y poder echarle la mano. Habrá algunos que sí puedan, Hamilton, y también pues sería una práctica. Plazas fantasmas, medicamentos, ya lo leíamos hace un momento de parte de Josemet. Nos dice el desabastecimiento de hoy es crítico y se agudiza cada día más. ¿Cómo lo resolverá el nuevo gobierno? Sindicalizar servicios básicos, Vinicius Egreso, gratuidad sin plan y permitir mafia a lejos. Colón Torres, ampliación de la mafia. Pérez Molina es lo que dice Edgar. El problema es desde adentro. Alto a los robos hormiga y por qué siempre hasta final de año sale esto, ¿por qué no lo prevén? Ahí está el tema que comentábamos, es que no solo es desde adentro y desde afuera del sistema. Entonces, el término corrupción no solo es para ese empleado, que es punible, por supuesto, y que es deleznable que venga y se robe un medicamento que cuesta 3, 4 mil quetzales la ampolleta, ¿sí? Y vaya y lo venda afuera, es un acto de verdad muy bajo. Pero también está ese médico que lo receta para ir incrementando sistemáticamente la compra de ese medicamento. También está ese proveedor que por detrás le da un dinero a alguien para que esos números vayan fluyendo o para que se pague selectivamente su factura y no la del resto de medicamentos que pueden ser mucho más necesarios que los que se están comprando a esa casa en particular. Y que demuestra además también la negligencia y la inoperatividad de cada uno de los funcionarios y trabajadores del sistema de salud al no poder llevar un sistema de inventario correcto, efectivo y que promueva la transparencia y la falta o más bien que evite la corrupción y el robo de parte de todos estos trabajadores. Pero también heroico aquel trabajador de salud que está allí temprano, que cumple con su trabajo y que no tiene insumos para poder atender y aún así hace lo que puede. No lo que debe porque no lo tiene, porque no puede más, pero aún así lo intenta. Y hay que decirlo, de verdad, nuestro respeto y admiración a todos los médicos que no han cobrado en 4 meses, señores. Claro, es que eso de verdad no es así. O sea, 4 meses sin pagarles. A mí me preocupa, por ejemplo, la cifra que da el presidente Alejandro Maldonado. Habla de 60 millones de quetzales. El Hospital Roosevelt, y tomamos como ejemplo el Hospital Roosevelt porque es el primero en la red nacional de centros asistenciales públicos de los 44 que existen. El Hospital Roosevelt para terminar noviembre necesita 30 millones de quetzales solo para pagos de
proveedores y reabastecimiento de medicamentos, aparte de los salarios. O sea, aquí estamos hablando de 60 millones de quetzales para pagos de salarios. ¿Y los medicamentos? Por eso, uno de los temas más importantes con respecto a la corrupción y a la inoperatividad del sistema de salud radica en los pactos colectivos. Por estas negociaciones fuera de lugar, totalmente incorrectas, inmorales y que además son totalmente desleales. ¿Por qué? Porque el mismo funcionario le está mintiendo al trabajador, le está viendo la cara de tonto al decirle que le va a cumplir con algo que simplemente no puede realizar. Y además es todavía corruptor también el negociante del lado del sindicato que está exigiendo algo conociendo ya la partida presupuestaria con la que cuenta una cartera como lo es la de salud. Pero es que ahí hay un tema, Ana Lucía. ¿Cuál es el incentivo? ¿En qué sentido? Aquel funcionario que firma ese pacto políticamente y que no ve esas partidas presupuestarias y que el Estado no puede resistirlo, no le importa porque no es su plata. No, ya se va. Así de sencillo, porque no es su plata, no es él el que está tributando duro para poder pagar eso. Entonces, él puede ser lo suficientemente irresponsable para firmar lo que quiera, pero nosotros como Estado es lo que ya no podemos permitir, ese tipo de irresponsabilidades, porque mientras nosotros como ciudadanos sigamos premiando la corrupción, sigamos permitiéndola, siendo indolentes ante aquel que nos está apuñalando día con actos netamente corruptos, como el que se roba la medicina, sí, corrupto, pero también el que se la compra. Total. ¿Sí? Tanto aquel que firma el contrato como el que para que le extiendan la factura y se la paguen también le cobra una parte. O sea, todo el sistema, el fallo no es de una parte, es multisistémico. Estamos carcomiendo el sistema y por eso es que de verdad no hay plata que alcance así. Y hay que pensar también que nos centralizamos mucho en el Hospital Roosevelt y el San Juan de Dios, pero hay que pensar en el Hospital Los Nacional regionales, de Quetzaltenango, de Cuilapa, Puerto Barrios, Poptum, que muchos de ellos Cuilapa, tuvieron que que tienen cerrar serios su conducta problemas. Vamos a las redes, estamos esta noche con Crisis Salud como nuestro hashtag de la noche. Esto solamente es un síntoma del verdadero problema que es la crisis financiera que crea la ingobernabilidad. Eso es correcto, Elmer. Que la crisis financiera que atraviesa el Estado generará ingobernabilidad al corto plazo, yo no lo dudo, creo que así va a ser. ¿Qué vamos a hacer como Estado? Es la gran pregunta. Nos dice Quetzalumán, salud preventiva, tema del que ningún ministro, no habla ningún ministro, presidente ni candidato nunca. Bueno, yo creo que hoy el ministro Rayo a eso se refirió porque entiende de que será la única forma de poder salir adelante. La raíz de esta crisis viene de la gratuidad de los servicios en un sistema que no es autosostenible, nos plantea Julio. Siempre han hecho piñata al Ministerio de Salud, pero estos son peniques comparados con el MISIVI. Sí, con el MISIVI. Con la diferencia que en el MISIVI nadie se va a morir. Depende. Por la Depende, pero digamos, va, Mario, si hacemos la comparación, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, Porque entiendo no es lo mismo que se destruya una carretera le ponga a que los peores materias primas a una carretera para disque la asfaltó y le puso a saber ni qué cosa. Pero tan corrupto no como otro, Mario, ¿eh? Trate de dar un medicamento. Entiendo el lado humano del que habla Mario. Entiendo ese lado humano y entiendo la necesidad mucho más urgente de tratar el tema integral de la salud como una prioridad de Estado. El problema es que, a ver, el sistema está fallando de tal manera de que, como bien lo plantean nuestros tuiteros, falla en salud, falla en comunicación, falla en educación. O sea, de donde usted lo vea... Al final la corrupción va a cobrar vidas. Sí, en todo sentido, ¿eh? Vamos con las redes porque estamos con Crisis Salud como nuestro hashtag de la noche. Denis, hay gente que en realidad necesita los servicios, sin embargo, a veces se trabaja con lo que se tiene. Es correcto, Denis. No alcanza el presupuesto porque compran aspirinas a 9 quetzales cada uno y diclofenaco a 37 quetzales la pastilla. Adrián, fórmula práctica para captar recursos para paliar crisis hospitalaria, extinción de dominio, bienes delincuentes más subasta rápida. Como le digo, Adrián, yo estoy de acuerdo con el tema de la extinción de dominio, pero no es tan simple como se está viendo. Ya el proceso de extinción de dominio tiene rubros
establecidos de a quién se le dará ese dinero. Una parte es para la misma, no me acuerdo si es comisión de extinción de dominio. La Senavet, Secretaría de Bienes de Extinción de Dominio, otra parte es para el organismo judicial, otra parte para el Poder Ejecutivo. O sea, sí hay recursos, pero no tan expeditos como uno podría pensar de, bueno, se extinguieron 200 millones y ya van inyectémoslo directamente al tema de salud o al tema de la educación. No es tan expedito como eso. El problema radica en pactos colectivos. Tenemos un presupuesto de los más pobres para insumos y el poco paga a los pactantes. ¿Alguien sabe cómo va el hospital de Villavicencio? Nomás pregunto, es lo que nos dice Quetzalumán. Javier, ¿qué dicen de los 2.073.037 quetzales que Jimmy Morales, pidió para el Ministerio de la Defensa? No, a pesar de la crisis salud. Yo le digo una cosa, Javier. Yo creo en particular que ese va a ser otro gran tema. Sí. El tema del Ministerio de la Defensa. Como sociedad hay que replantearnos cuál es el papel del Ministerio de la Defensa, porque al sol de las encuestas, de los estudios de opinión pública, yo no es que lo defienda, pero los números así lo dicen, la institución mejor vista por la ciudadanía guatemalteca sigue siendo el Ejército de Guatemala. Tiene un alto grado de aprobación. Entiendo que la tropa no está del todo contenta. Han pasado gobiernos pues como el de Otto Fernando Pérez Molina, que era un general de brigada, y aún así no hubo un solo aumento para la tropa, para los elementos castrenses. Entiendo que habrá una serie de señalamientos para otros altos mandos. Pero recordemos, Juan Carlos, que es en esta administración que pues salió por la puerta de atrás, donde se incrementan las compras a la industria militar. Sí, o sea, a ver, que eso también, Mario, o sea, usted le compra, yo no dudo de la calidad que tenga la industria militar para hacer botas militares, por ejemplo, ¿no? La expertise de hacer botas militares. Pero hacían pelotas de muy mala calidad, eso se lo puedo garantizar. Pantalones, gabachas. De muy mala calidad, que después eran regaladas de manera absurda por diputados pateando las pelotas en un mitin del Partido Patriota. A ver, las imágenes son contundentes y todavía sale el diputado con absoluta irresponsabilidad diciendo, sí, hombre, el Ministerio de Cultura y Deportes nos dio unas pelotas y unos zapatos ahí para regalarle a la gente. Es que eso es lo que nosotros ya no podemos permitir. De verdad, ya no podemos como sociedad, Ana Lucía. Bueno, pues terminar diciendo que en efecto la corrupción es la raíz de cada uno de los males que estamos sufriendo como país. Hoy se está reflejando en el sistema de salud pública. Estamos observando cómo diferentes hospitales se han visto en la obligación de cerrar sus consultas externas, no pagarles salarios a los trabajadores. Ya hemos dicho, no es lo correcto, pero lo que se debe empezar a hacer es controles, fiscalización y también reducir muchas de las plazas fantasmas que están ahora operando dentro del Ministerio de Salud. Hay que ver quiénes están a cargo de ellas, quiénes los han puesto y también contemplar algo que pasa con cada transición de gobierno. Y no solo en la cartera de salud, sino que en todos los demás ministerios. Hablar también de todas las nuevas inserciones de nuevo personal que se va metiendo e incrustando en el sistema. Desde el momento en el que uno de esos trabajadores no está capacitado y no tiene el conocimiento del área en donde va a trabajar, ese es un acto de corrupción en sí mismo. Y eso tampoco debe permitirse para la próxima ocasión. ¿Por qué? Porque estamos desperdiciando el dinero en pago de salarios de personas que no saben, no tienen idea de lo que están haciendo y que en sus manos también recae la responsabilidad de la vida de muchos guatemaltecos. El cambio es estructural, es en el sistema, no solo en el área de salud, sino que en todas las demás carteras. Exigir muchos controles y sobre todo ver el rastro y el registro de la forma en la que se ha gastado todos los billones de quetzales que se les han trasladado ya a la cartera de salud hasta el momento. Falta muchísimo por hacer. Esto todavía comienza, como lo hemos dicho, hasta la saciedad, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados hasta esperar que solo vayan saliendo escándalos mediáticos, sino que al contrario, empezar a exigir ya un cambio. Y ahora, con la discusión del presupuesto y la forma en la que esto se debe de distribuir, se debe tener muy en claro una política completa de austeridad que vaya a ir incluyendo también muchos recortes de personal
ver también quiénes siguen Ese dando es un la análisis talla. prioritario. ¿Quién está dando la talla hasta el momento? Sí. ¿Qué clase de análisis se le da a los trabajadores después de determinado tiempo para ver si sigue siendo apto para esa plaza, si debe de subir o simplemente debe ser retirado de la misma? Eso falta y por eso es que tenemos un aparato tan grande que debe de cubrir gastos tan importantes y representativos únicamente en temas de salarios y no en una forma de poder atacar los problemas de fondo. Es cierto, los trabajadores merecen su salario, pero esos trabajadores también deben de ser conscientes y justos con todos los demás guatemaltecos en no estar exigiendo esa clase de aumentos salariales solo porque sí. Cuando hay aumentos, se dan como una forma de incentivo, después de haber comprobado que en efecto ellos son efectivos, pero si no, no tenemos por qué regalarles el dinero. Vamos a la pausa, quédense con nosotros, estamos a las 10 p.m. Crisis y Salud es nuestro hashtag de la noche. Cerramos, Mario. Bueno, yo creo que al final acá lo que debemos exigir, si bien es cierto, la reforma del Estado que la encabece el presidente Jimmy Morales a partir del 14 de enero, el 15 de enero ya no vamos a tener, digamos, un nuevo Estado, nuevas reglas. En tanto llega ese nuevo esquema de cómo queremos configurar el Estado para una Guatemala 2016 en el siglo XXI, acá lo imperativo es que nos cuente el gobierno electo cómo va a redistribuir el presupuesto, a qué le va a dar prioridad. Hay que pagar salarios de médicos, pero también hay que pagarle a proveedores para tener medicamentos. ¿Qué se va a priorizar? ¿Cuál es su asignación presupuestaria para los programas de prevención? Este año el gobierno de Otto Pérez Molina en el primer trimestre le quitó 17 millones a los programas para infraestructura en salud y 123 millones a los programas de prevención. Entonces queremos saber qué va a pasar con el presupuesto de salud pública, cómo lo visualiza y lo va a replantear el gobierno de Jimmy Morales en el tema de prevención, cómo va a redistribuir el gasto para pago a proveedores para tener los medicamentos en enero, febrero, porque esta crisis la hemos visto en los últimos 4 años. Ahorita el presidente Alejandro Maldonado anuncia 60 millones de quetzales para pagos de salarios, pero si esto no se atiende de una forma correcta en enero, la crisis llegará en marzo, llegará en septiembre y dentro de un año, en noviembre de 2016, estaremos en las mismas. Ana Lucía. Urge conocer el plan de gobierno, prioridades y por ende la forma en la que se quiere distribuir el presupuesto. Urge también contemplar una política severa de austeridad con respecto a, y ya se ha hecho, hay precedentes, mandar a recortar en una cifra el presupuesto para diferentes carteras y que ellos vean qué tienen que recortar para poder salir a flote a final de año. Vamos al resumen.